Buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Ricardo Guerrero. El día de hoy les mostraré el tema de Microsoft Power Virtual Agents, bots poderosos sin código o no code. Y bueno, les preparé una ligera presentación teórica y también un ejercicio real de cómo aplicar los bots de Power Virtual Agents y conectarlos con los servicios de Office 365 sin utilizar, como ya mencionaba, ninguna línea de código. Y bueno, antes que nada quisiera presentarme. Soy Ricardo Guerrero, actualmente soy director del Instituto Oviedo en León, Guanajuato, México. Tengo una larga trayectoria con respecto a las capacitaciones, certificaciones, principalmente de Microsoft. Cuento con aproximadamente 20 certificaciones internacionales de Microsoft y la más reciente es la de Power Platforms. Y bueno, dada esta pequeña presentación, entonces comenzamos con este tema de Microsoft Power Virtual Agents en español. Y bien, les voy a hablar un poquito de Microsoft Power Virtual Agents. Básicamente todo comenzó cuando el Android número 17 decidió revivir a los demás universos derrotados en el torneo del poder. Bueno, no, esos son otros tipos de bots. Pero Microsoft Power Virtual Agent surge en noviembre del 2019 en el evento de Microsoft Ignite, cuando Microsoft decide lanzar comercialmente esta herramienta. Y de ahí en adelante, desde que se mostró, fue un boom y hoy en día empresas grandísimas están utilizando esta solución, puesto que es fácil de implementar y es fácil de integrar con los servicios de Office 365. Bien, una de las principales características de Power Virtual Agents es que se programa por medio de bloques actualmente, y esto ya lo hemos visto a lo largo de ya unos 8 años, si no me equivoco. Yo recuerdo muy bien que Lego comenzó con Mindstorm, el tema de la programación por bloques, bueno, de manera comercial, y es como una referencia que más o menos todos ubicamos, o la mayoría espero. Y bueno, esta nueva forma de programación, bueno, nueva entre comillas, porque otras ya son muy antiguas, nos permite enfocarnos en el diseño de la lógica y olvidarnos un poco de una programación lineal como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces esto nos permite desarrollar soluciones más complejas en cuestión de la lógica, pero sin sacrificar tanto el tema de tener que aprender un nuevo lenguaje de programación. Esa es una de sus principales características. Posteriormente, pues, podemos generar acciones con Power Automate, desencadenar acciones. Podemos escalar la atención con Dynamics 365 para que algún miembro de nuestra empresa que sea asesor, por ejemplo, pueda escalar o se pueda escalar la atención a una cuestión humana. Es decir, si el bot no alcanza a brindarte una solución como tal o tú no te sientes satisfecho con la solución, puedes escalar directamente ya con un factor humano. Y por último, pues puedes publicar tu bot en Teams, en Facebook, en tu página web, e inclusive a manera de prueba, Power Virtual Agents te genera un espacio en la nube para poder tener tu bot en forma de demo, ¿no? Eso es muy, muy bueno. Y bueno, otro de los puntos es que Power Virtual Agent se une a la suite de Power Platforms, lo que incluye Power BI, Power Automate, o anteriormente Flow, SharePoint Online, etc. Un punto importante de Power Virtual Agents, pues, es su interfaz muy, muy amigable. Como lo comentaba, se integra perfectamente con los servicios de Office 365 y no manejamos absolutamente nada de código. Bueno, si acaso
escribimos JSON, pero es muy ligero y muy fácil de entender. Y bueno, esta es la interfaz gráfica de Microsoft Power Virtual Agents. Es una interfaz bastante intuitiva. En la parte superior podemos ver el título de nuestro bot. En la parte color rojo podemos ver el título de nuestro bot, podemos ver las notificaciones que tenemos con nuestro bot, las configuraciones que podemos hacer a nuestro bot directamente o a nuestro perfil. Y bien, del lado izquierdo tenemos pues todo el menú de opciones. En el número 2 tenemos la parte donde vamos a tener la vista previa de nuestro bot, donde vamos a poder chatear y vamos a poder observar el comportamiento de la conversación de nuestro bot. Y en el número 3 podemos observar un panel de accesos directos que nos permite entrar a los tópicos, publicar el bot o monitorear el rendimiento del mismo. Bien, en esta parte, bueno, quisiera comentarles muy rápido porque no los quiero atarear con un tema teórico, más bien esto es un ligero repaso para posteriormente entrar a ver el tema de los bots, ya directamente en la herramienta, pero sí para comprender un poquito la interfaz, ¿no? Aquí tenemos el botón de Home, donde vamos a poder encontrar las principales opciones que vimos en la lámina anterior. La parte de los tópicos o temas, que básicamente son los temas de conversación con los distintos bots que vamos a poder crear. Son temas que nosotros podemos crear o que el sistema nos sugiere. Las entidades, que prácticamente son las variables que vamos a poder manejar dentro de nuestro bot. Podemos tener la parte de análisis del rendimiento de nuestro bot, saber qué sesiones fueron generadas, cuáles de estas generadas fueron exitosas o se abandonaron, cuántas veces se escaló con un cliente, con una atención humana, y podemos descargar también las sesiones que tuvimos con nuestro bot, con nuestros bots. También podemos publicar, como ya lo había mencionado, en distintas interfaces fuera de Microsoft. Esto es muy bueno, como Facebook, que es si bien no es una publicación que nos lleve unos cuantos minutos, en realidad no nos lleva una hora a lo mucho, y eso es si eres inexperto, leer la documentación y aplicarlo para que se publique en Facebook o en otras interfaces, ¿no? Y también puedes gestionar tu bot para observar las opciones de los canales de comunicación, para autenticar a los usuarios. Es otra característica que tiene Microsoft Power Virtual Agents, que por medio del bot tú puedes generar un inicio de sesión o autenticar a los usuarios y aumentar las habilidades del bot. Bien, el siguiente punto son los temas del usuario, que ya lo mencionaba a grandes rasgos anteriormente, donde tú puedes crear tus propios temas de conversación. El sistema ya tiene algunas lecciones predefinidas que pueden ser utilizadas. Puedes apagar o prender cada tema para utilizarlo. Y también vienen los temas del sistema, como la despedida, como escalar, como el término de la conversación, como confirmar alguna acción exitosa o que falló, etc. Bien, también tenemos las frases de acción. ¿Qué son las frases de acción? Pues prácticamente son los desencadenadores que inician la conversación con nuestro bot. Puede ser un hola, puede ser un buenas tardes, buenos días, y cada tema tiene su desencadenador. Entonces, si yo tengo mi tema que se llame bienvenida, puedo agregarle 3 frases, por ejemplo, como disparador o frase de acción, como hola,
buenos días, buenas tardes, o puedo agregar otro tema que se llame soporte, por ejemplo, y escribir ayuda y automáticamente mi bot responde y se va directamente al tema de soporte. Esto es algo muy, muy interesante y muy fácil de configurar. Bien, también tenemos los bloques de acción, que son estos que estoy seleccionando, que estoy mostrando en pantalla. Espero que sí se pueda ver. Creo que sí. Donde tengo mis disparadores, tengo un mensaje. Este es un bloque de acción de tipo mensaje, un bloque de acción de tipo pregunta que me genera variables de distintos tipos. Hay variables de selección múltiple o variables como esta que estamos viendo en pantalla, o variables de tipo entero, de tipo número, el número telefónico, por ejemplo, para guardar correos electrónicos, etc. Entonces, como podemos observar, la interfaz es muy, muy amigable. Bien, ya vimos toda esta parte, las frases de acción, los mensajes, la parte de preguntas. Como ya les mencionaba, existen varias opciones para las preguntas. Tenemos de lista de opciones para preguntas. Tenemos también, se puede generar cuando uno aplica una pregunta, una bifurcación de condiciones, es decir, si seleccionó la opción sí, entonces haz tal acción. Si seleccionó la opción no, entonces toma tal acción. Y podemos aplicar también condiciones. Si la variable de tipo string es igual a OK, o a yes, o a no, entonces genera una acción. Bien, prácticamente estos son los componentes que conforman a nuestro bot. Y bien, para poder entrar a nuestro bot, vale la pena mencionar que podemos entrar a esta URL. Permítanme un momento. Bien, podemos entrar a esta URL y poder agregar de manera gratuita este servicio de Power Virtual Agents. Me parece que son mínimo 30 días, aunque por lo que yo he percibido dura más que eso, ¿no? Y bien, entonces una vez entrando a este link vamos a poder observar esta parte. Obviamente, cuando entramos por primera vez, nos va a pedir que seleccionemos nuestro país de origen o nuestro país donde vamos a utilizar, mejor dicho, el bot para que se configure, seguramente con los servidores más cercanos de Microsoft y también con el idioma. Una vez que se hizo esta configuración, hay que darle el nombre a tu bot, y una vez que le das el nombre a tu bot, vas a poder iniciar, entonces, ahora sí, a crear tu bot. Hay unas partes importantes. Aquí generé en un blog de notas, antes de entrar aquí, las recetas para crear un bot en 3 pasos. Número 1, porque podemos caer en la mala práctica de irnos directamente a la página de Power Virtual Agents a crear nuestro bot. Y lo primero que se tiene que hacer es tener un boceto o una idea de tu bot. Y primero es comprender lo que vamos a generar con el bot. ¿Y qué es esto? ¿A qué me refiero con esto? Pues definir el bot. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu bot? Una vez que tienes esto, entonces ahora sí, ¿qué quieres que el bot diga o los alcances del bot? Y por último, el material para que el bot consuma este contenido y se lo muestre al usuario final. Y la pregunta es, ¿qué contendrá el bot una vez que conteste? Ahora que tenemos el paso número 1, posteriormente entonces podemos crear el bot. En este caso, yo planteé un bot para el día de hoy de tipo educativo. Yo pertenezco a una empresa educativa y entonces ahorita con el tema del COVID y con el tema de las contingencias, pues la atención en línea se ha vuelto cada vez más indispensable y no podemos tener al personal todo el tiempo en una página web para contestar de forma presencial. Entonces cae muy bien aportar esta solución
a la industria educativa, por ejemplo, aunque se puede aplicar a cualquier otro tipo de industria sin problema, desde industrias muy chiquitas hasta industrias muy grandes, y el resultado va a ser muy óptimo. Y bien, en este caso entonces yo decidí hacer un bot de tipo helpdesk educativo, que lo que va a hacer prácticamente es guiar al usuario, indicándole qué tipo de usuario es, capturando su información como nombre, correo electrónico, teléfono, y una vez que captura esta información le indica si el usuario va en busca de información porque es de nuevo ingreso, o va en busca de información para realizar pagos, o realmente quiere escalar esta atención con un usuario humano. Y una vez que se seleccionan estas opciones, se da el contenido que previamente se agregó, y posteriormente se guarda esta información en una lista de SharePoint, y vamos a utilizar a SharePoint y a sus listas como una base de datos para guardar la información. Esto lo vamos a hacer con el uso de la herramienta de Power Automate, que nos va a permitir crear flujos que conecten las respuestas del bot, guarden la información y posteriormente la lleven a mi sitio de SharePoint y la podamos visualizar o atender de una forma sencilla. Bien, para esto lo primero que tenemos que hacer es crear tópicos. Aquí ya vienen tópicos de ejemplos, aunque nosotros podemos crear tópicos. Una buena práctica es, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es crear tópicos conforme nosotros veamos que se extiende nuestros bloques de acción. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo tengo varios bloques que creé, varios tópicos que creé, varios temas. En este caso tengo el tema de bienvenida y el tema de interesado en ingreso activado, aunque también tengo los temas de padre de familia, estudiante o nuevo ingreso. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, el tema de bienvenida, cuando yo lo creo, establezco una descripción, es un tema para recibir al usuario final, puedo poner las frases disparadoras. Importante, por ejemplo, observen cómo unos tienen coma, otros no tienen comas, unos están con mayúscula, otros no. Y esto es para que a la hora de que mi frase desencadenadora yo la escriba, pues el bot lo pueda identificar de manera inmediata. Una vez que está establecida esta parte, vamos a ir al Canvas y vamos a poder modificar nuestros temas o nuestros bloques de acción. En primer lugar, si nosotros tenemos frases disparadoras, que no es obligatorio, es decir, podemos crear temas que no tengan una frase de acción y vamos a poder agregar bloques de acción a este tema sin problema. O podemos crear temas que sí tengan frases de acción y el bot reaccione inmediatamente y se vaya al tema cuando yo escriba la frase de acción que pertenece a este tema. Muy bien. En este caso, bueno, tenemos todas estas frases de acción y tenemos este bloque llamado mensaje. Este bloque de mensajes únicamente para mostrar información. También podemos agregar un vínculo o podemos agregar una variable en caso de que la tengamos. Es importante mencionarles que las variables se obtienen a partir de preguntas, ¿vale? Entonces, si se fijan, no tenemos disponible esta opción porque no tenemos preguntas previas. Lo que sí es que tenemos en la parte de abajo ya una pregunta que es ¿cuál es tu nombre? Yo selecciono la entidad, que es de tipo persona, nombre de persona, y guardo esta variable. Automáticamente se crea esta opción y puedo modificar el nombre de la variable. Normalmente el nombre de la variable viene de forma predeterminada como var y nosotros podemos hacer la modificación. Bien, en este caso, si se fijan, ya tengo una variable que la puedo utilizar posteriormente, que es nombre, usuario final. A continuación también hago uso de otro bloque de acción de tipo pregunta, pero en este caso mi entidad es de tipo email.
y lo que hago es guardar automáticamente o guardar la respuesta en la variable correo usuario final. Ahora, es importante mencionarles que estas variables se están guardando, pero no están siendo utilizadas para otro espacio fuera de Power Virtual Agents, es decir, solo las estamos guardando para el uso interno de Power Virtual Agents. Lo interesante aquí es poder saber cómo vamos a conectar estas variables y que se vayan a nuestra lista de SharePoint. Bien, permítanme un momento, un segundo. Listo. Bien, en este caso también tenemos nuestra variable de tipo teléfono, o bueno, perdón, nuestra variable de tipo pregunta, no, perdón, se me fue la idea, nuestro bloque de acción de tipo pregunta con la entidad número telefónico y automáticamente bueno, se crea una variable con el nombre de var, como se los he mencionado, y podemos cambiar este nombre. En mi caso yo le puse teléfono usuario final y así con otras preguntas. Si se fijan aquí, el bot ya contesta con una, suena raro, pero sí aplica. Contesta con una pregunta, dice, ha sido muy amable, y utiliza las variables que previamente generamos con las preguntas, en este caso, nombre de usuario final. Entonces, si yo escribo hola en el chat, lo que vamos a percibir es que el bot se va a ir al tema de bienvenida que yo creé. Y aquí lo podemos ver. Ahora, no lo voy a escribir todavía hasta que terminemos de ver esta parte. Y bien, aquí ya estoy personalizando un mensaje para el usuario final. Y le estoy dando las opciones al usuario final de que me diga qué tipo de usuario es. Si es un usuario que esté interesado en el ingreso, si es un usuario de tipo padre, familia o familiar, si es un estudiante o si es de nuevo ingreso. ¿Por qué hago este tipo de preguntas? Porque, por ejemplo, para cada acción o para cada opción que el usuario seleccione, el bot va a hacer acciones completamente distintas. En este caso, como son varias condiciones, yo les planteo únicamente la parte del tipo de usuario final. Pero si se fijan, existe aquí una bifurcación por cada opción, con una condición para cada una de ellas. Si la variable de tipo usuario final, que está replicada en todas estas partes de abajo, es igual a interesado en ingreso, entonces haz una condición, genera una acción, mejor dicho. Si es de padre de familia, genera una acción. Si es un estudiante, genera una acción. Si es un nuevo ingreso, genera una acción. Y si no es ninguna de esas, genera otra acción. Muy bien. Entonces, en este caso, yo planteé el escenario con interesado en ingreso. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar una llamada de acción a la acción. ¿Qué es esta parte de llamada a la acción? Prácticamente es generar un flow por medio de Power Automate que me permita guardar las variables que yo ingresé y poder utilizarlas posteriormente. Entonces, la acción a mí me indica, como en Power Automate, para aquellos que hemos utilizado Power Automate o para los que no, llamar a una acción me indica que yo con estas variables voy a realizar algo. Y en mi caso es que estas variables se guarden en SharePoint. Prácticamente aquí lo que hago con llamar a una acción es llamar un flow, llamar un flujo. Bien, ¿por qué si se fijan aquí tengo solamente dos flujos? Y si yo me voy a mi Power Automate y veo en mis flujos, tengo muchos más flujos. Y esto se contesta de una forma muy sencilla. Power Virtual Agents utiliza el esquema de soluciones para guardar sus flujos. Entonces yo tengo que crear una nueva solución
para poder almacenar de forma categórica cada uno de los flujos que va a pertenecer a mi bot. En este caso yo creé la solución dando clic en solución nueva, estableciendo un nombre para mostrar un nombre y seleccionando un editor por default, una versión y dándole crear. Entonces la solución que yo creé fue Power Virtual Agents Académico. Aquí tengo dos flujos. ¿Por qué tengo dos flujos? Uno es para el tema de bienvenida y otro es para el tema de actualizar los intereses. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo dos temas aquí. Mi tema es de bienvenida y si se fijan estoy llamando al flujo que yo ya creé, que se llama Charles Bot bienvenida. Muy bien, es el nombre de mi bot. Y entonces lo que hago es generar un flow aquí en la opción nueva, flow, y genero un flow con un llamado de tipo HTTP cuando se recibe una solicitud HTTP. Bien, este es el primer bloque que tengo que tener y posteriormente realizaré las acciones. Ahora, muy importante el siguiente paso y es la definición de las variables dentro de Flow para poder guardarlas, para que las variables que yo tengo en Power Virtual Agents se vayan a Power Automate y las guarde en SharePoint Online. Y bien, para esto, bueno, hay que utilizar el siguiente esquema de JSON, que es muy sencillo. Lo voy a poner en un blog, en este blog. Y listo. Tenemos que, muy fácil, abrir, cerrar corchetes, poner el tipo, que el tipo que nosotros vamos a estar manejando es un tipo objeto, y al objeto, y así lo definimos, y al objeto le vamos a asignar las propiedades. Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Pues las variables de mi Power Virtual Agents, de mi bot. Muy bien. Entonces yo defino las propiedades de esta siguiente forma. Ahora, algo que vale la pena mencionarles es que yo lo puedo escribir aquí en bloc de notas, pero utilizando el apartado que me muestra Power Automate, voy a poder observar cuando tengo un error. Y entonces me facilita más la escritura de este esquema si yo hago esta acción directamente en Power Automate. Yo nada más a manera de ejemplo lo estoy haciendo aquí en bloc de notas, únicamente para ver cómo se establece el esquema de JSON para hacer el llamado de las variables de Power Virtual Agents y guardarlas en SharePoint o tenerlas disponibles en SharePoint para SharePoint Online. Y bien, una vez que tenemos tanto el corchete para iniciar nuestro objeto y tenemos el corchete para iniciar las propiedades, entonces lo que yo voy a hacer es comenzar a establecer mi variable. Si se fijan, yo aquí voy a poner variable 1 y voy a establecer el tipo de cada variable. En este caso, vamos a poner así. Y entonces voy a poner tipo, que sea tipo string. Yo les recomiendo que todas sus variables sean de tipo string. La mayoría de las variables utilizadas en Power Virtual Agents son de tipo string y es mucho más sencillo manipularlas cuando nosotros las migramos a SharePoint Online. Bien, la parte de las preguntas está disponible. Si voy muy rápido, háganmelo saber. O si tienen alguna duda, háganmela saber. Y al final vamos a contestar todas estas dudas, pero sí me gustaría ir viendo cómo voy con el flujo de la sesión, si tienen alguna duda, para yo ir pensando en la respuesta y brindarles una mejor atención a todos los presentes de esta capacitación.
Y bien, entonces, una vez que tengo definida ya mi variable, para continuar con mi siguiente variable, solo hace falta escribir una coma y hacer o realizar el mismo proceso. Estoy poniendo estos nombres solamente a manera de ejemplo. Bien, de tipo string. Si yo ya finalicé, ya no hace falta poner comilla, poner una coma, puesto que ya estoy indicando que ya finalicé. Si quiero poner otra variable, entonces pongo una coma y continúo con la creación de otra variable. Si se fijan, es muy sencillo y es todo lo que tenemos que hacer. No hay otra acción de programación. Esta parte solamente es para la asignación de variables y poder utilizarlas posteriormente en Power Automate. Muy bien. Entonces, si yo ya finalicé con esta parte, listo. Yo tengo mi corchete de mi variable, mi corchete de las propiedades y mi corchete de mi objeto. Como les comento, aquí está mal escrito. Como les comento, aquí ustedes pueden revisar si tienen algún error en la definición de las variables, ¿vale? Bien, ahora, una vez que tenemos las variables definidas en nuestro JSON del bloque cuando se recibe una solicitud de tipo HTTP, ahora sí vamos a crear las acciones que vamos a realizar con estas variables ya definidas. La primera es crear el elemento de SharePoint, es decir, yo voy a agregar mi bloque de crear elemento. Puedo escribirlo así directamente, esperar a que me salgan todas las opciones o escribir SharePoint y buscar las opciones que me brinda Power Automate. Bien, aquí está tardando un poquito. Listo. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando yo tenga las variables? Pues crear un elemento dentro de SharePoint Online. Bien, para esto, antes de continuar, tenemos que irnos a nuestro SharePoint. Y una vez que entremos a nuestro sitio de SharePoint, que en mi caso es Departamento de Sistemas, una vez que creemos el sitio, vamos a tener la opción de crear listas. Bien, y una vez que creamos las listas, que es el nuevo elemento, creas tu lista. En mi caso, la lista que yo estoy utilizando es bot académico. Y en cada lista, o en las listas que ustedes creen posteriormente, van a tomar en cuenta que las columnas, cuando yo creo una columna, permítanme un momento. Cuando yo creo una columna, puedo seleccionar el tipo de columna y esta columna va a albergar las variables, el contenido de las variables que yo estoy solicitando por medio de Power Automate y haciendo un llamado a Power Virtual Agents. En mi caso, yo siempre selecciono una sola línea de texto, puesto que mis valores no son muy grandes y me permite recabar la información de forma mucho más rápida. Bien, una vez que tienen definidas sus columnas, si se fijan, siempre la columna de título viene por default, aunque se pueden hacer modificaciones, yo siempre lo utilizo como el primer valor que obtengo, y en este caso el primer valor que obtengo es el nombre de mi usuario final, ¿vale? Y entonces, una vez que ya tengo creadas mis listas y las columnas donde voy a albergar mis variables, entonces ahora sí puedo crear un elemento. Voy a hacer el llamado. Si se fijan, aquí ya estoy utilizando el bloque de cuando se recibe una solicitud de HTTP y ya tengo definido tanto nombre de usuario, correo de usuario, teléfono, tipo de usuario, etc. Bien, esto me va a permitir
Entonces, que cuando el bot, en alguna parte del proceso del bot, vaya y guarde, porque se creó la solicitud HTTP cuando nosotros hacemos el llamado, vaya y guarde el valor a SharePoint Online. ¿Y cuáles son los valores? Pues el nombre de usuario, el correo, el teléfono, el tipo de usuario. Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Es muy importante y yo les recomiendo lo siguiente. Y algo que a mí me costó un dolor de cabeza enorme. Bien, como nosotros creamos los valores en SharePoint, nosotros tenemos 2 temas o vamos a tener más temas. Ahora, por cada tema, en lo personal, yo creo cada flow, es decir, yo tengo el flow de bienvenida y también tengo el flow de interés, que es otro tema. Y por cada flow voy a ir a actualizar el mismo elemento de la misma lista. Para eso es que hago uso de actualizar elemento. Una vez que yo creo mis datos, posteriormente actualizo el mismo elemento de mi tabla, de mi lista de SharePoint, y lo actualizo con el ID, que es para identificarlo rápidamente, con el título, que es para identificarlo rápidamente, y creo esta columna que, ojo, me va a servir muchísimo posteriormente, y que es ID más el título. ¿Y qué me genera esto? Esto me genera un ID único que voy a poder utilizar posteriormente en otros flujos, y lo van a entender más adelante, pero pongan especial atención a esto, porque esta práctica la pueden utilizar para posteriores creaciones de contenido dentro de SharePoint Online. Y por último, agrego la fecha de atención, que no es más que la fecha en la que se creó este registro en SharePoint Online. Y es todo lo que hace este flow. Bien, ahora, una vez que tengo este flow creado, yo le doy guardar y vamos a analizar el otro flow. Recuerden que todos los flows relacionados a Power Virtual Legends están en soluciones. Yo tengo que haber creado una solución previamente. En mi caso es esta, Power Virtual Legends Académico. Y ahora sí, vamos con el siguiente flow. Bien, ahorita van a ver todo el funcionamiento. Y si se fijan, lo que está haciendo es que una vez que pregunta qué tipo de usuario es y el usuario le responde que es un interesado en ingreso, llama a una acción que es donde va a empezar a guardar las variables, y posteriormente, una vez que guarda las variables, que esta parte lo hace completamente Power Automate, es decir, está llamando directamente al flow de Power Automate, me redirige a otro tópico, y el otro tópico o el otro tema es interesado en ingreso. Bien, yo aquí voy a dar que vamos a rastrear entre tópicos. Esto me va a servir para que cada que cambie de tópico me muestre directamente a qué tópico estoy cambiando. Y en mi caso es el tópico interesados en ingreso. Entonces vámonos a interesados en ingreso. Y aquí está, si se fijan, interesados en ingreso no tiene ninguna frase de acción, porque yo así lo quiero. Es decir, yo quiero hacer un salto de bienvenida, cuando acabe bienvenida, directamente al tema de interesado en ingreso. Si bien todo lo pueden tener en el mismo Canvas, en un solo tema, es una mala práctica porque nos quedamos sin espacio. Por ejemplo, esto es algo muy pequeño y vean lo que me está ocupando espacio. Entonces, yo les recomiendo que por cada condición generen un tema, y esta es una buena práctica. Bien, para no retrasarnos tanto, entonces ahora si nos vamos al siguiente tema, que es interesado en ingreso, y en interesados en ingreso me voy a su Canvas, ya tengo mis bloques de pregunta, por ejemplo, que en este caso es información general, examen de nuevo ingreso, recibir llamada de un asesor. Entonces se generan 3 condiciones.
Las dos condiciones que yo creé fueron la condición de bot Charles interesado y la condición de, esto es cuando selecciona la opción de información general, entonces muestra un mensaje con un link donde, por ejemplo, el mensaje es: te adjunto un link para que puedas visualizar quiénes somos, nuestra oferta educativa, así como los planes de pago y dónde nos encontramos. Y si selecciona que esté interesado en el examen de nuevo ingreso, entonces le mando un link con donde puede revisar los exámenes de nuevo ingreso. Y si se fijan, se brinca también a otros temas. Estos son temas generados por el sistema, pero modificados de manera particular. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, esta parte de este tema y este tema, que son del sistema, los vamos a poder revisar aquí. Y aquí están los temas del sistema. Y entonces lo que va a mencionar ahora es qué te parece nuestra atención, te aparece un rating de emociones y posteriormente un mensaje para finalizar la sesión con este bot. Esto es con respecto a este tema. Ahora el otro tema que también tenemos es el de goodbye. Y si se fijan, la acción es completamente distinta. Lo único que dice es: muchísimas gracias por chatear conmigo, y sus disparadores son estos. Es decir, si yo en medio de la conversación escribo un bye, automáticamente me va a mandar a este mensaje porque se va a saltar a este tema. ¿Vale? Bien, entonces ahora sí vamos a observar qué es lo que pasa. Y bien, para continuar con Flow, con el otro flow que tenemos pendiente, que es el flow de actualizar intereses, lo que hago es, si mi Power Virtual Legend se salta al interesado por ingreso, entonces va a guardar esta información. Bien, ¿qué voy a hacer con esta información que es interesado en? Pues aunque va a estar en el mismo lugar, yo necesito obtener y actualizar esta información. Para esto, este es un flujo mucho más complejo, y si posteriormente requieren una atención con este tema para mayor explicación, con muchísimo gusto me pueden hablar a mí o a Fernando y para que se comuniquen conmigo y ver este tema a profundidad. Pero básicamente lo que hacemos es, otra vez, generamos un JSON con el esquema anterior, pero en este caso el único valor que vamos a guardar es interesado en. Esto es para guardar estos valores. Él está interesado en información general y en examen de nuevo ingreso. Una vez que tengo mis valores definidos, entonces obtengo mis elementos de la lista de bot académico, inicializo mi variable para poder estudiarla, mi variable del ID, va a ser un recorrido de forma recursiva hasta acabar con este recorrido y establecer esta variable y guardarla como un tipo string. Esto es para estudiarlo. Y bien, bueno, vamos a hacer varios procesos en esta parte, pero observen aquí, yo hago un split con la variable de ID nombre para extraer el ID de mi variable nombre y comparar ese ID que extraje con el ID del sistema de Sherpa. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que no importa el flujo que yo esté ocupando, yo voy a poder encontrar el ID por medio de todo este proceso y compararlo con el ID del sistema. ¿Cuál es el ID del sistema? Este. ¿Cuál es el ID del nombre? Este. Y si se fijan, este es 13 más Richard el nombre, y lo que hago es extraer este valor y compararlo con este. ¿Para qué? Para que sepa el valor que debe de actualizar. Muy bien. Bien. Una vez que sabe que hace una comparación, va y actualiza la información. Ahora sí, vayamos a el bot. ¿Cómo va a iniciar el bot? Entonces, con mi tema de bienvenida. Ahora vean, estas son mis frases de acción y lo vamos a poder ver en tiempo real. Yo aquí le voy a dar probar para ver que funcione.
y le voy a poner que yo voy a realizar el desencadenamiento. De todas maneras lo vamos a ver reflejado aquí. Entonces yo voy a poner qué onda, que es un disparador. Y vamos a poder ver en tiempo real cómo reacciona nuestro bot. Bien, me voy a saltar toda esta parte, o sea, de leerla. Yo me pregunta cuál es tu nombre, yo le pongo Ricardo Guerrero. ¿Cuál es tu correo electrónico? Se lo proporciono. ¿Cuál es tu teléfono? Y me muestra todas las acciones. Y así puedo navegar en dichas acciones. Yo le voy a poner que interesado en ingreso. Me hace 3 preguntas. ¿Deseas información referente a tu examen de nuevo ingreso? ¿Deseas que alguien se comunique directamente contigo? Yo le voy a dar que, pues yo nada más quiero información general. Si se fijan, vaya aplica la bifurcación. Lo que sucedió aquí es que me manda el mensaje y como existe que se salte a otro tópico, a otro tema, entonces ahora ya estamos en el tema de la acción que se realizó con éxito. Muy bien, me manda el link que yo se lo puse en un mensaje y posteriormente me manda los bloques de acción de este tema. Yo selecciono la opción excelente y me manda el mensaje: muchísimas gracias por tu opinión. Voy, analizo mi flow y lo que hago es obtengo los elementos de la lista, obtengo mis variables, obtengo una lista de variables, en este caso el último valor, que es este. Son 8 valores, obtengo todos los valores, inicializo los valores para obtener los nombres, el ID nombre. Voy y hago un repaso de todas las variables que existen contenidas en mi registro de SharePoint. Extraigo de la variable ID nombre 2 valores. Tomo únicamente el valor del entero. Lo convierto a un entero y lo comparo con este entero, con el ID de mi sistema, y si resulta verdadero, entonces ahora sí actualizo mi elemento. Y entonces voy a mi SharePoint, lo actualizo y voy a poder observar que este es el último valor. Bien, y bueno, esto es cómo crear un bot de 0 a 100 en 60 minutos. Y por último, para agregar la cereza del pastel, pues publicamos nuestro bot. Y es muy sencillo, nos vamos a la opción publicar. La opción publicar, está preparándose el contenido. Y una vez que termine de prepararse, voy a poder acceder a mi website demo, que va a estar disponible en los próximos 15 minutos. ¿Qué les pareció el tema de Power Virtual Agents de 0 a 100 en 60 minutos? Bien, no sé si quieras abrir los micrófonos, Fernando. Hola, Ricardo. En este tema no se abren los micrófonos, solo por el chat. Ah, ok, muy bien. Entonces, bueno, este fue la presentación de Power Virtual Agents. Vale la pena mencionar que no existe contenido por el momento en español de Power Virtual Agents, así que está padre que estén asistiendo a este evento de Microsoft 365 Live, donde vamos a tener a muchísimos muy buenos ponentes, organizado por Fernando. Y uno de los temas que yo creo que les iba a hacer muchísimo interés, pues era el tema de Power Virtual Agents. Y bueno, esto es el tema de Power Virtual Agents. Espero que tengan
un excelente día. No sé, entonces ahora sí, vemos dudas que tengan. Ok, de igual manera, en la presentación viene mi número en caso de que tengan alguna duda, también mi correo, y pueden comunicarse conmigo si es que lo quieren implementar en sus empresas, si es que tienen alguna duda con Flow, alguna duda con SharePoint o alguna duda directamente con Power Virtual Agents. Para mí fue un gusto mostrarles esta presentación y hacerles este ejercicio de Power Virtual Agents conectándolo con servicios de Office 365. Muy amables, muchas gracias.